Hola a todos, esto es Películas y Felicidad con Nicoleta. Como agosto es el mes más caluroso del año, hoy os traigo una película de un tema verdaderamente candente, La Habana, estrenada en 1990. Esta película es especialmente importante para mí porque por motivos familiares también tengo un vínculo personal con Cuba. Además, en agosto nació Fidel Castro, quien este año habría cumplido 100 años y cuya figura es una de las más determinantes de la historia de Cuba. Por eso sentí que este era el momento más adecuado para hablar de esta película. En realidad ya quería analizar esta obra cuando inicié mi canal, pero ahora me alegro de haber esperado hasta este momento porque con el paso del tiempo he podido profundizar mucho más en el contexto histórico y cultural de la película. La película fue dirigida por Sidney Pollack, quien dio el papel protagonista a su mayor amigo entre los actores Robert Redford, con quien más colaboró a lo largo de su carrera. Aunque la película no recibió un reconocimiento especial en el momento de su estreno, con el paso del tiempo ha sido cada vez más valorada. Originalmente los críticos consideraron que el desarrollo político de la historia era demasiado superficial, algo que probablemente se debió a que el director no abordó los acontecimientos desde el punto de vista impuesto por la prensa estadounidense y en consecuencia por gran parte de la prensa mundial. Precisamente por eso para mí es digno de elogio que Sidney Pollack, a pesar de ser estadounidense, presentaba de forma auténtica, comprendiendo el alma del pueblo cubano, los acontecimientos históricos más importantes del país y los antecedentes de la llegada al poder de Fidel Castro. Por otra parte, los críticos también reprocharon que la trama romántica no estuviera suficientemente desarrollada en el sentido de que si el protagonista realmente hubiera amado a la mujer de la que estaba enamorado, se habría quedado con ella. Sin embargo, la película es conocida como la Casablanca cubana, porque al igual que aquella obra tampoco termina con un final completamente feliz. Su desenlace es más bien agridulce, aunque tampoco resulta especialmente triste. Invita a la reflexión y queda abierto, sugiriendo que en la vida cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Como curiosidad, debido al conflicto entre Cuba y Estados Unidos, la película fue rodada en la República Dominicana, cuyos escenarios, gracias a su arquitectura y ambiente, recrearon perfectamente la Habana de aquella época. Para lograr la mayor autenticidad posible, el director procuró contar con el mayor número posible de actores cubanos y en general de origen latino. En los principales papeles podemos ver a los siguientes actores. Raúl Juliá nació en 1940 en San Juan. Aunque Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, posee su propia cultura hispanohablante y latinoamericana. Julia siempre se sintió orgulloso de su identidad puertorriqueña. Fue uno de los primeros actores latinos de Hollywood que no quedó limitado a papeles estereotipados, sino que también pudo interpretar personajes principales en obras de Shakespeare, producciones de Broadway y películas de Hollywood. A lo largo de su carrera considero especialmente importante demostrar que los latinoamericanos también pueden ser personas cultas, versátiles y complejas. Por ello, todavía hoy muchos latinoamericanos lo consideran un auténtico icono cultural. Arturo Dura recibe relativamente poco tiempo en pantalla, pero aún así su papel es extraordinariamente importante. Arturo no es un revolucionario impulsivo, sino un hombre tranquilo, digno y moral. Julia interpreta el papel con una gran contención. Prácticamente cada uno de sus gestos transmite que para él
La libertad de Cuba es más importante que su propia vida. Por ello resulta completamente comprensible por qué su esposa lo ama tanto. Como curiosidad, Raúl Julia pidió finalmente que su nombre no apareciera en los créditos iniciales porque los productores no pudieron ofrecerle un lugar destacado en el reparto que estuviera a la altura de su prestigio. Tomás Milian nació en 1933 en La Habana. Dejó Cuba siendo un joven adulto. Más tarde estudió interpretación en Nueva York y después se convirtió en una estrella internacional en Italia, principalmente gracias a sus películas del oeste y de crimen. Conservó su identidad latina durante toda su vida. Aunque trabajó durante décadas en Europa, su idioma materno, el español, y sus raíces cubanas siempre marcaron su personalidad. En la película, Milian interpreta a Coronel Menocal, jefe de la policía secreta de Batista, lo cual resulta especialmente interesante porque él mismo vivió en Cuba durante el régimen de Batista. Más tarde declaró que la película de Sidney Pollack recreó con gran autenticidad el ambiente de La Habana de 1958 y que el rodaje también fue emocionalmente conmovedor para muchos extras cubanos exiliados porque sentían que volvían a recorrer la antigua Habana. Su interpretación es uno de los puntos más fuertes de la película. Menocal no es un simple villano. Milian lo interpreta de una manera que al mismo tiempo lo muestra como un hombre inteligente, sereno y peligroso. No grita ni amenaza constantemente. Precisamente por eso resulta tan aterrador. El espectador siente durante toda la película que es capaz de hacer cualquier cosa en cualquier momento. El argumento de la película. En la Navidad de 1958, Jack conoce a Roberta y a su esposo Arturo en el barco que viaja de Miami a La Habana. Originalmente a Jack solo le interesa el mundo del póker y la posibilidad de obtener el mayor premio de su vida. Sin embargo, la mujer le gusta de inmediato, aunque su esposo es uno de los líderes de la resistencia. Roberta le pide a Jack que introduzca de contrabando dispositivos de escucha en el entorno del régimen de Batista, lo cual Jack efectivamente hace a través del coronel Menocal. Cuando Arturo es capturado, Jack le miente al coronel diciéndole que Arturo fue enviado por encargo de la CIA y que los estadounidenses quieren mantenerlo con vida. Después Jack sigue arriesgando su vida. Consigue liberar a Arturo entregando unos diamantes que llevaba cosidos en su brazo y libera a Roberta perdonando a cambio la deuda de un amigo suyo policía aficionado al juego. Como Roberta cree que su esposo ya ha muerto, Jack podría ocultarle la verdad, pero sabe que en realidad el lugar de la mujer está junto a su marido y en la futura Cuba. Sobre las interpretaciones actorales. Lena Olin, quien interpreta a Roberta, a pesar de la sonoridad de su nombre, no es latina sino de origen sueco. Precisamente por eso resulta tan admirable que haya logrado representar de manera convincente, no solo físicamente, sino también emocionalmente, a un personaje perteneciente a una cultura completamente diferente de la suya. A lo largo de su carrera, Robert Redford también participó en otras producciones relacionadas con la identidad latina. Como director en la película El conflicto de los frijoles de Milagro, estrenada en 1988, y como productor en Che Guevara Diario de Motocicleta, estrenada en 2004. Resulta aún más ejemplar que siendo estadounidense, estuviera tan comprometido con las culturas latinas en distintos niveles. En términos generales, porque sentía solidaridad hacia los grupos minoritarios, comenzando por el hecho de que las comunidades latinas en Estados Unidos también disponen, por así decirlo, de menos derechos. En sus otras películas de temática latina, Redford no solo presentó el entorno de dichas comunidades,
sino que también se sumergió por completo en su forma de pensar, acercándolas hacia personas de muchas otras culturas. El contexto histórico de la película. Durante el gobierno de Batista existía una gran injusticia social y estaba presente la violencia política, por lo que la mayoría de los cubanos esperaba un cambio. Fulgencio Batista ya había sido uno de los dirigentes de Cuba en la década de 1940, pero dentro del marco constitucional. Sin embargo, en 1952 tomó el poder mediante un golpe militar. Suspendió una parte de la Constitución, aplazó las elecciones, prohibió el funcionamiento de varias organizaciones de la oposición, introdujo la censura y la policía y el ejército actuaron con dureza contra la oposición. Uno de los problemas más graves de aquella época era que la policía política arrestaba, torturaba o asesinaba a muchos opositores. Mientras tanto, la economía de La Habana se desarrollaba de manera espectacular. Se construían hoteles, casinos y barrios de lujo. Sin embargo, los beneficios de todo ello iban principalmente a la clase rica y los inversores extranjeros y a los grupos de crimen organizado estadounidense. Mientras tanto, en la Cuba rural muchas personas vivían en una pobreza extrema, trabajaban sin tener tierras, en muchos pueblos no había médicos, funcionaban pocas escuelas y el analfabetismo era muy elevado. Por ello, muchos sentían que el desarrollo económico del país no era para ellos. Fidel Castro era originalmente abogado. En 1952, después del golpe de Estado de Batista, primero intentó impugnar legalmente la toma del poder. Como esto no dio resultado, decidió optar por la resistencia armada. En 1953 tuvo lugar el asalto al cartel Moncada, que fracasó militarmente. Fidel fue condenado a 15 años de prisión. Fue entonces cuando pronunció su famosa frase: "La historia me absolverá". 2 años después, Batista decretó una amnistía política y Fidel fue liberado. Después se exilió en México, donde reorganizó su movimiento. En 1956, Fidel y sus compañeros, entre ellos Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, regresaron a Cuba a bordo del yate Granma. Después del desembarco, el ejército de Batista los atacó. La mayoría murió, pero los demás lograron llegar a la Sierra Maestra, desde donde comenzó la guerra de guerrillas. Muchas personas apoyaban a Fidel porque estaban cansadas de la dictadura de Batista y de la corrupción. Querían una mayor justicia social, una reforma agraria, una mejor educación y un mejor sistema de salud, y sentían que Cuba dependía demasiado de los Estados Unidos. Por ello, a finales de 1958, el movimiento de Fidel era cada vez más popular. El 1 de enero de 1959, Batista comprendió que había perdido, huyó de Cuba y los revolucionarios entraron en La Habana. Fidel se le atribuye la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la educación y el desarrollo de un sistema de salud gratuito. Se puede debatir cuál sistema fue mejor para Cuba. Según los emigrantes cubanos en Estados Unidos, Cuba vivió su época de mayor esplendor durante el régimen de Batista, ya que La Habana, como ciudad de casinos, era la segunda ciudad más popular para los estadounidenses después de Nueva York. Sin embargo, cuando se dice que Cuba es libre, significa que es única, porque a diferencia de la mayoría de los demás países del continente americano, logró ser independiente también de la influencia ideológica de Estados Unidos. El comunismo pudo arraigar también en parte en otros países latinoamericanos porque habla de igualdad y de solidaridad, valores que debido al carácter familiar de las culturas latinas son generalmente característicos de ellas.
Desde este año, Cuba se encuentra en uno de los centros de atención del mundo porque Donald Trump hizo detener y presentar cargos contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con lo que también bloqueó el combustible destinado a Cuba, teniendo además como objetivo derrocar el sistema cubano. Sin embargo, Cuba está eligiendo una solución correcta para que al mismo tiempo su sistema pueda mantenerse y el país pueda volverse más abierto. No solo fortalece sus relaciones con cualquier país del mundo que sea, al menos en parte socialista, sino también con partidos obreros socialistas de países capitalistas. Tal como desde mi país, el Partido Obrero Húngaro también ha expresado su solidaridad con Cuba. De todos estos países y partidos puede decirse que brindan toda la ayuda posible a Cuba y exigen el levantamiento del embargo estadounidense al que consideran un crimen contra la humanidad. Si os ha gustado mi análisis de la película y la presentación de otros contextos relacionados con ella, por favor dadle me gusta y suscribíos a mi canal. También espero vuestros comentarios. Os deseo un hermoso día y una agradable noche. Hasta pronto.